Nadie puede maldecir a quien Dios ya bendijo. Usted tiene que creerlo. Nadie puede maldecir a quien Dios ya bendijo. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que esta palabra es para su vida? ¿Para su casa? Diga: nadie me puede maldecir porque Dios ya me bendijo. Y yo le quiero hablar en esta mañana y me quiero basar en la cita bíblica, allí donde habla la escritura. Vamos a ir a Números capítulo 22 y vamos a mirar cómo el Señor no permitió que cierto rey llamado Balac quería maldecir el pueblo de Israel, simplemente porque se sentía amenazado y de que Israel le estuviera sitiando, le estuviera rodeando, ¿sí? Entonces en en Números capítulo 22, ¿sí? Yo quiero que usted esté muy atento porque le voy a leer por ahí unos 2, 3 capítulos de la Biblia. ¿Usted está conmigo? ¿Usted está atento? Porque a eso vino, ¿no? A escuchar palabra, a comer palabra. Amén. Entonces, ¿usted está dispuesto a leer conmigo 2, 3 capítulos? Le prometo que no lo hago dormir. ¿Oyó? Y si lo pronto lo veo que usted me está llamando, yo voy, no se preocupe. Entonces, en Números capítulo 22 habla la escritura cuando el rey Balac envía a llamar a Balaam, ¿sí? Envía por Balaam. Y dice así, Números capítulo 22 verso 1, le voy a leer rápidamente. Yo quiero que me preste sus oídos, o si usted está en la Biblia, vaya a la lectura. Y dice así: luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac hizo de Zippor el rey moabita. Había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam. ¿Para llamar a quién? A Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Demasiado poderoso. Eso somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaban Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. Verso 8. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud cubre la faz de la tierra, ha llegado a Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo de esta manera, quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. ¿Cómo somos? Benditos. Y somos también, ¿qué? Poderosos. ¿Cómo somos? No se le olvide, yo. Somos benditos y somos poderosos.
demasiado poderosos. Verso 13. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac: regresen a casa, el Señor no me ha dejado ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: Balaam se negó a venir con nosotros. Así que Balac intentó de nuevo. ¿Qué dijeron? Balaam se negó a venir con nosotros, pero nunca dijeron el por qué no fue Balaam. Porque Balaam dijo: el Señor no me ha permitido ir con ustedes. Nunca dijeron eso. Así que el rey Balac envió a un mayor número de funcionarios. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje: esto dice Balac, hijo de Zippor: por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Ese era el interés del rey Balac, ¿sí? El rey de los moabitas. El único interés era maldecir ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los veía que los rodeaban y sintió ¿qué? Temor. Porque vio que era un pueblo ¿qué? Diga, poderoso, ¿sí? Un pueblo poderoso, dice la escritura, y que era un pueblo que bendito, aunque él no sabía que ya estaba bendito. Él apenas vio que era ¿qué? Poderoso, pero no sabía que ya estaba bendecido por Dios. Así que él sintió temor y envió llamar a Balaam para que maldijera a este pueblo, porque tenía conocimiento que al que bendijera a Balaam sería bendito, y al que maldijera sería ¿qué? Maldito. Así que va y busca la ayuda quiere buscar la ayuda de Balaam. Entonces el verso 18 dice: entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac: aunque Balaam me diera su palacio, escuche bien, aunque Balaam me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor, mi Dios. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. ¿Sí? Haz lo que yo te indique, le dijo el Señor. Entonces, verso 21. A la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedir el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Verso 28. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Le dio la capacidad de qué? De hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría, pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam.
Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor: he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo: Balaam, ve con estos hombres, pero habla solo lo que yo te diga. Voy a hacer una pausa aquí. A lo mejor hayan preguntas en cada uno de nosotros. Bueno, si el Señor deja ir a Balaam con estos hombres moabitas, ¿por qué le sale el ángel al camino? Porque la burra ve al ángel del Señor con la espada desenvainada. ¿Usted se podría hacer esa pregunta? Si el Señor le dio la orden de ir, porque el ángel viene con la espada y dice: si la burra no me hubiese visto, o el asna no me hubiera visto, yo te hubiera matado a ti y hubiera dejado viva el asna o la burra. Entonces le dice Balaam, le dice: no, pues sí, he pecado porque no te vi, pero pues si quieres me regreso. Y le dice: no, ve con estos hombres. Pero le dice que le dice: pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero habla solo lo que yo te diga. Y podemos entender que el Señor permitió que el ángel le saliera al camino para recordarle a Balaam lo que tenía que hacer al ir con el rey Balac, ¿sí? Para recordarle que tenía que hablar solo lo que Dios le dijere. De una o de otra manera le abrió los ojos a Balaam para que entendiera qué le podía ocurrir si no obedecía al Señor, porque le estaban dando muchos presentes a Balaam, ¿sí? Este rey Balac tenía para ofrecerle a Balaam dinero, bueno, muchas cosas. Dijo: voy a honrarle, voy a darle para que venga y maldiga a Israel. Y como el corazón del hombre es que perverso y engañoso, y el dinero es la raíz de muchos males, entonces el Señor permite que el ángel de Jehová se le aparezca a Balaam para que de una o de otra manera entienda que le puede ocurrir si no obedece ¿qué? Al Señor. Porque Dios, a quien bendice, nadie lo puede maldecir, y Dios se asegura de que no lo maldiga, y por eso envía el ángel de Jehová a que le salga el camino a Balaam, para que vea que Dios es ¿qué? Real, para que entienda que tiene que hablar lo que Dios le diga. Seguimos. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Cuando el rey Balac supo que Balaam estaba en camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita situada en el río Armón, en la frontera más distante de su tierra. ¿No era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida?, le preguntó Balac a Balaam. ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? Mira, contestó Balaam, yo he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Verso 39. Luego Balaam acompañó a Balac a Kirat Usud. Allí el rey sacrificó ganado y ovejas y envió porciones de la carne a Balaam y a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente Balac subió con Balaam a un lugar llamado Bamot Baal, y desde allí se podía ver parte del pueblo de Israel.
Capítulo 23. Entonces Balaam le dijo al rey Balac: constrúyeme aquí 7 altares, prepara 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifique. Balac siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac: quédate aquí con tus ofrendas quemadas y yo iré a ver si el Señor me responde. Entonces te diré lo que él me revele. Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación, y allí se reunió Dios con él. ¿Quién se reunió con Dios? Balaam. Balaam le dijo: preparé 7 altares y sacrifiqué a un becerro y un carnero en cada altar. El Señor le dijo a Balaam, el Señor le dio a Balaam un mensaje para el rey Balac, y después le dijo: regresa donde está Balac y dale mi mensaje. Así que Balaam volvió y encontró al rey de pie al lado de sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. Este es el mensaje que Balaam transmitió: Balac me mandó a llamar desde Harán. El rey Moab me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Ven y anuncia la ruina de Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob, tan numerosas como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos. Deja que mi vida acabe como la de ellos. Entonces el rey Balac le reclamó a Balaam: ¿qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido. Pero Balaam respondió: yo hablaré solo el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Entonces vemos que cuando llega Balaam, ¿sí?, llega allí donde está Balac, vemos de que le dice a Balaam: bueno, llegaron a cierto lugar, le dice: bueno, vamos a poner tantos altares, ¿sí?, vamos a sacrificar, y le da órdenes. Le dice: constrúyeme aquí 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifiques, y espéreme aquí, yo voy a ir a hablar con Dios. ¿Se entiende? Voy a hablar con el Señor a ver qué respuesta me da. Entonces él subió y dice que fue allá al monte aparte, dejó allá a Balac con esos 7 altares, con ese sacrificio, con esos 7 becerros, y él se fue a encontrarse con Dios. Entonces, a ver qué razón tiene. Entonces el Señor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que envió? Diga: bendición. ¿Qué envió? Palabra de bendición. Entonces dice: el rey de Moab me trajo, dice Balaam, el rey de Moab me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob, ven y anuncia la ruina de Israel. Dice: pero ¿cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo voy a maldecir a quien Dios no ha maldecido? Por eso nadie puede maldecir a quien Dios ha bendecido. Y entonces viene Balaam con este mensaje a Balac, y él se enoja, dice: pero ¿cómo? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y tú los bendices. Y Balaam le respondió: yo hablaré solo el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Y viene por segunda vez y quiere por segunda vez Balac que Balaam maldiga al pueblo. Entonces le dice Balaam lo mismo. Bueno, lo llevó a otro lugar. Primero fue en un punto y luego lo lleva a otro punto y le dice: bueno, aquí entonces va a echar las maldiciones aquí. Dice: bueno, prepárame 7. Vuelve y le dice lo mismo que le dice al principio. Le dice: ven conmigo a otro lugar, allí verás otra parte de la nación de Israel, aunque no a todos. Maldice por lo menos a esta parte. Como en esta parte no le pudo maldecir, lo lleva a otro lado y le dice: bueno, al menos maldice esta parte de este pueblo. Le dice Balac a Balaam:
Así que Balac llevó a Balaam a la meseta de Sofín en una cima del monte Pisga. Allí construyó otra vez, construye 7 altares y ofrece becerro, un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo al rey: quédate aquí con tus ofrendas quemadas mientras yo voy allá a encontrarme con el Señor. Entonces el Señor se reunió con Balaam y le dio un mensaje. Le dijo: regresa con Balac y dale mi mensaje. Balaam volvió y encontró al rey de pie junto a sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué dijo el Señor?, preguntó Balac ansiosamente. A lo mejor este rey Balac, que quería la maldición para el pueblo de Dios, dijo: bueno, pues si en este lugar no logré maldecirlos, al menos en este otro lugar que pueda maldecirlos y se reduzcan y yo pueda oprimirlos. Porque a Balaam le pareció más fácil, ¿sí?, enfrentar el pueblo poderoso y el pueblo bendecido por Dios, aunque él no sabía que ya estaba bendecido, pero ya veía que era como poderoso. Y no lo quiso enfrentar con ejército, sino que quiso hacerlo ¿con qué? Con otras astucias, ¿sí? Buscando a Balaam, que sabía que tenía dones proféticos, ¿sí? Porque bueno, hablaba con Dios, ¿sí? Porque consultaba a Dios, creía en Dios. Pero déjeme decirle de antemano que Balaam no terminó bien. Por eso fue necesario que el Señor le insistiera o le replicara a Balaam que tenía que hablar solamente lo que Dios le dijera, porque Dios conoce el corazón del hombre, porque Dios conoce los pensamientos y el corazón del hombre, y sabía cuál iba a ser el final de Balaam. Así que Balac lleva a Balaam a otro lugar, una segunda parte, y dice: bueno, si allí no pudiste maldecir este pueblo poderoso, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, si no lo pudiste maldecir en este lugar, vamos al otro lado. Y Balaam le dice: bueno, está bien, levanta allí 7 altares con sacrificios. Bueno, yo hoy hablo con el Señor a ver qué mensaje da. Y por segunda vez el Señor vuelve y da un mensaje y le dice, el capítulo 23, verso 18. Este es el mensaje que Balaam transmitió: levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. ¿Dios no qué? No es hombre y no miente. Al que Él bendijo, bendijo. Si Dios te bendijo, Él te bendijo. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Escucha, iglesia. ¿Acaso alguna vez habló Dios sin actuar? ¿Alguna vez Dios prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Nada ni nadie puede cambiar o hacer cambiar la decisión de Dios cuando te ha bendecido. Cuando tú eres una bendita de Jehová, cuando tú eres un bendito de Jehová, nadie puede revertir lo que Dios ya ha dicho de tu vida, de tus generaciones. Por lo menos hay un amén para el Señor. Por lo menos hay uno que lo crea. ¿O usted no cree que es nación bendita? ¿O usted no cree que es pueblo especial? Porque al quien Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Dáselo al Señor si se lo vas a dar a Él, porque Él es el que nos ha bendecido con toda bendición de lo alto. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Ninguna palabra de maldición tocará a aquel hombre, aquella mujer que ya Dios bendijo. Entonces, verso 21. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey.
Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia o ningún agüero ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob: ¿qué maravillas ha hecho Dios por Israel? Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado a su presa y beben la sangre de los que han matado. Entonces Balac le dijo a Balaam: está bien, si no los maldices, pero al menos no los bendigas. Terrible. Balac le dice a Balaam: está bien, si no los maldices, pues no los maldigas, pero tampoco los bendigas. Porque así es como el adversario quiere ver al pueblo de Dios. No nos quiere ver ¿qué? Bendecidos. Y al adversario le calcome todo su ser, con todos sus oídos, el escuchar que somos benditos de Jehová, que el Señor ha dado palabra de bendición, de sanidad, de transformación, de restauración a cada uno de nosotros, de salvación, de sanidad, de perdón a través de nuestro arrepentimiento. Y Satanás, el adversario, el enemigo, le aturde los oídos el saber que no podemos ser nosotros maldecidos, porque Dios ya nos bendijo con toda bendición de lo alto, porque fuimos lavados con su sangre preciosa, porque por el arrepentimiento hemos sido perdonados y somos propiedad de Jesucristo. Y por eso tú y yo somos benditos de Jehová. Entonces Balac le dice a Balaam: está bien si no los maldices, pero al menos no los bendigas. Porque en las dos ocasiones que Balac quiso que Balaam maldijera al pueblo de Israel en dos lugares diferentes, lo único que pudo declarar Balaam fue palabra de Jehová, palabra de bendición. Y es lo que tú tienes que entender, iglesia, que si somos pueblo de Dios, sobre nuestra cabeza hay solo palabra de bendición. Aunque el enemigo quiera hacer ver lo contrario, aunque el enemigo quiera maldecir tu vida, tú y yo somos benditos de Jehová, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia crea más en las maldiciones que quiera enviar, escupir el adversario por bocas de instrumentos suyos, que creer que ya somos benditos de Jehová? Somos un pueblo fuerte, un pueblo poderoso. Eso fue lo que vio Balac, porque si Balac hubiera sabido desde un principio que somos un pueblo bendecido, se hubiera ahorrado el haber enviado buscar a Balaam. Pero tiene que estar esta palabra sentada en nuestros corazones, iglesia, como pueblo de Dios. A quien Dios bendijo, nadie lo maldice. A quien Dios no ha maldecido, a quien Dios no ha maldecido, nadie lo puede maldecir. Porque Dios bendice, pero también maldice, usted lo sabe. Pero nosotros somos un pueblo que bendito, bendecido, bendito, fuimos bendecidos por el Señor. Y aunque el adversario quiera usar bocas de instrumentos de nuestro adversario para maldecirnos, esas palabras no tienen poder. Esas palabras quedan neutralizadas y esas palabras no tienen poder. El problema es cuando la iglesia lo cree. Déselo fuerte al Señor. Gloria al Padre.
Porque aun si pasáramos nosotros por tiempos difíciles, por tiempos de prueba, ¿sí? O por desierto, Jehová siempre estará contigo. Jehová te ayudará, Jehová te levantará y Jehová te hará entender y saber por qué era necesario pasar por momentos donde fue afligido a lo mejor nuestra alma, nuestro cuerpo o nuestros sentimientos. Pero Jehová a quien bendijo no maldecirá. Jehová a quien tomó no lo dejará. Dios nos ha sacado a nosotros de Egipto, ¿verdad? Dios nos ha sacado de Egipto. Y Dios es fuerte para con nosotros. Y ninguna maldición puede tocar a Israel. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Entonces, no quedando contento Balac, por tercera vez intenta de que Balaam maldiga el pueblo de Israel. Entonces dice en el verso 27: entonces el rey Balac le dijo a Balaam: ven, te llevaré a un lugar más, quizá esto agrade a Dios y te permita maldecirlos desde allí. Así que Balac llevó a Balaam a la cima del monte Peor, con vista a la tierra baldía. Allí Balaam le dijo de nuevo a Balac: constrúyeme 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que yo los sacrifique. Entonces Balac hizo lo que Balaam le pidió y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Capítulo 24. Finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Por fin entendió Balaam, que por fin comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Así que no recurrió allí al agüero como antes. No recurrió allí a consultar como las 2 primeras veces a Jehová. Simplemente no recurrió allí al Señor como las 2 veces anteriores, ¿sí? En cambio se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde lo puso Balac. Y él fue y puso los 7 altares, el sacrificio. Y él no se apartó como las otras 2 veces por agüero y ir a consultar al Señor. No, ya por fin entendió que Dios estaba decidido a bendecir a Israel, porque ya era bendito y no iba a permitir que lo maldijera. Entonces lo que hizo fue que darse vuelta. Y dice la escritura que el Espíritu de Dios, el Espíritu vino sobre él y empezó a dar palabra de bendición. Dice: en cambio se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Verso 7: agua fluirá de sus cántaros, su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agab, su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto para ellos. Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora las naciones que se le oponen. Quiere sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende. Como a una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Y con esta palabra sencillamente le estaba diciendo a Balac: si usted bendice a Israel, será bendito, y si usted lo maldice, será maldito.
Por eso en Deuteronomio capítulo 28 dice que benditos serán todos los que nos bendijeran y malditos serán todos los que nos maldijeran. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque somos un pueblo especial, entienda, iglesia. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos un pueblo especial. No somos cualquier persona. Alguien que no sea espiritual o que no tenga o no le haya alumbrado Cristo nos puede ver como lo peor, como cualquier persona. Nos puede tildar como quiera. Pero en el mundo espiritual usted y yo somos conocidos como el pueblo especial de Dios, como el pueblo apartado para Dios, como ese pueblo bendito de Dios, como luz del mundo y sal de la tierra. Usted es ese hombre, usted es esa mujer. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él es el que nos ha constituido. Y dice Balaam: bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmeó las manos y gritó: no te llamé para maldecir a mis enemigos, no te llamé para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuelve a tu casa, te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibas. Balaam le dijo a Balac: ¿no recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros? Dije: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Ahora me regreso a mi propia gente, pero primero déjame decirte que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro. Y luego da un último mensaje de Balaam, pero le hace saber: antes de irme te diré lo que el pueblo de Israel hará a tu pueblo. Y más adelante vemos que Israel derrotó a los moabitas, ¿sí? Pero entendemos de que así como el rey Balac quiso buscar a Balaam para maldecir el pueblo de Israel y no pudo, ¿sí? Pero fue necesario que Dios le hiciese entender a Balaam que no podía dejar inclinar su corazón ¿a qué? A la supuesta recompensa que le iba a dar Balac, ¿sí? Le dijo: no recuerdas, le dijo: yo te llamé para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuelve a tu casa, te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibas. Él dijo: lo voy a honrar, le voy a recompensa. Dijo: vete de aquí porque tu Dios no ha permitido. Y aquí, ¿qué podemos ver nosotros? Que ni por toda la plata del oro, ni por toda la plata del mundo, ni todo el oro del mundo, usted y yo podemos hacer torcer nuestro corazón. Por nada, ni nadie, por algo que parezca muy deslumbrante a nuestros ojos, podemos nosotros darle la espalda al Señor. Podemos nosotros ir a cambiar el amor de Dios por nada ni por nadie, ni por riquezas, ni por lugares, ni por nadie, porque la recompensa de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que sea agradable a nuestros ojos. La recompensa de Dios es más grande, es más valiosa, es única. Y esto nos enseña que no le demos la espalda al Señor, que no hagamos lo que a Dios no le agrada por cosas que sean agradables a nuestros ojos, por lugares que sean agradables a nuestros ojos, aún por personas que sean agradables a nuestros ojos. Porque si somos de Él y si Él nos bendijo, haremos lo que Él quiera, viviremos como Él quiere y hablaremos como Él quiere que hablemos. Porque la recompensa de Dios es mucho mejor, es inigualable. Nunca nadie
tiene una recompensa tan exclusiva, tan única, inigualable como la que Dios tiene para aquellos que Él nos ha tomado como hijos, como su pueblo, y nos ha bendecido. Él ya nos bendijo con toda bendición de lo alto. Usted y yo no podemos llamarle al dinero, a la provisión económica, al empleo o a lo material, no le podemos llamar bendición, porque es que usted y yo ya estamos bendecidos y benditos a causa del amor de Cristo. Amén. A eso mejor llamémosle provisión. La provisión económica, no es que estoy esperando la bendición de Dios, no, ya estamos bendecidos. Llámele a eso provisión económica o provisión material o una respuesta, llámese como se llame, pero usted y yo ya estamos bendecidos por el Señor. Amén. Por eso dice la Escritura que somos bienaventurados, y bienaventurados quiere decir 3 veces bendecidos. ¿Cuántas veces el Señor bendijo a Israel por medio de la boca de Balaam? 3 veces. Por eso somos nosotros bienaventurados. 3 veces bendecidos, felices, alegres, gozosos, dichosos. ¿Alguien está feliz en esta mañana? Somos bienaventurados. Gloria al Padre. Entonces le dice Balaam a Balac: ahora me regreso a mi propia gente, pero primero déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro. ¿Sí? Ya le dejo esa tarea en su casa. Si usted quiere saber cuál fue el final de este pueblo de Balac, le dejo esa tarea para que lea en su casa el capítulo 24, ahí mismo donde estamos, en el capítulo, desde el versículo 15 en adelante. Amén. Entonces podemos nosotros entender, diga, que mi Dios es bueno. ¿Sí? ¿Mi Dios es qué? Bueno. Por eso en Deuteronomio capítulo 23 verso 5 dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová Dios te ama. Usted tiene que recibir esta promesa, iglesia. Todo el que quiera maldecir tu vida, Dios la convertirá en bendición, porque Dios te ama. Lo voy a volver a repetir porque como que no me han entendido. Dios convertirá toda maldición que envíen a tu vida en bendición, porque Él te ama. Está claro en Deuteronomio capítulo 23, 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Entonces, ¿por qué hemos de temer nosotros? Muchos nos pueden enviar palabras de maldición, pero esas palabras quedan sin autoridad y sin poder. Esas palabras quedan neutralizadas en la atmósfera espiritual del amor y del poder que Dios te ha cubierto y te rodea y nos ha impregnado. Queda neutralizada toda palabra de maldición. Es que ¿sabe cuál es el problema, iglesia? De lo que nosotros nos creemos. Ese es el problema. Cuando nosotros nos creemos lo que escuchan nuestros oídos. Si yo escucho palabra de bendición, amén, la recibo y me la creo, ¿verdad? Si yo escucho palabra de agradecimiento o de elogios, amén, me lo creo. Pero ¿cómo es posible que si escucho una palabra de maldición a mi vida me lo crea? Ese es el problema. Cuando nosotros damos prioridad a creer una palabra de maldición, no hay que recibirla, hay que rechazarla. Por eso dice la Escritura: retener lo bueno y desechar lo malo.
porque ya somos benditos de Jehová. Él ya nos ha bendecido. ¿Usted lo cree? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él fue quien lo hizo. Él fue quien lo hizo, amén. Así que tú y yo debemos creer que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Vea, eso lo dice esa promesa en Isaías 54, 10, en Isaías 54, 15 al 17. Dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Eso es una promesa que el Señor nos da. Condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, ¿por qué hemos nosotros de temer? ¿Por qué hemos nosotros de temer a las habladurías, digámoslo así, que el adversario pone en la boca de hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, para querernos amedrantar, intimidar, influenciarnos temor? Diga: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque a veces la iglesia mantiene llena de miedo, porque el vecino dijo, porque el amigo dijo, porque el papá dijo, porque el noticiero dijo, porque las encuestas dicen, porque Petro dijo, porque Pedro hizo, porque no hizo, porque sí hizo, porque perdió Colombia con Argentina. No. La iglesia no puede, tiene que soltar ese temor. El temor no es de Dios, porque escrito está que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, de dominio propio. Él no nos ha dado espíritu de temor. Hay que echar fuera el espíritu de ¿qué? De temor. Si Dios ya nos bendijo, nadie nos puede maldecir. Y es una promesa del Señor de que nosotros condenaremos toda lengua que se levante en contra de nosotros en juicio. Porque Dios nos bendijo. Somos 3 veces bendecidos y benditos. Por eso somos bienaventurados de Jehová. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y como le decía al principio, Balán no es que tuviera que haya terminado bien. Por eso el Señor tenía que salirle al encuentro, enviar ese ángel del Señor con la espada desenvainada, porque a lo mejor sus ojitos le iban a brillar. A lo mejor sus ojitos le iban a brillar por todos los presentes que le iba a dar Balán. Porque así terminó Balán. ¿Sabe quién mató a Balán? Los israelitas. Y Balán cometió el error de dejar inclinar su corazón y enseñarles en algún momento a los israelitas aquel mismo que Dios usó para bendecir a Israel contra aquel enemigo que se quiso levantar Balán. Bendecirlo 3 veces. Pero él mismo se le desvió su corazón y les enseñó la idolatría y las inmoralidades sexuales. Por eso el final de Balán no fue bueno, porque es que Dios sabía desde un principio que había en el corazón de Balán, y por eso tuvo que salirle el ángel con su espada desenvainada al camino y le abrió los ojos y entendiera qué le podía ocurrir si iba a maldecir al pueblo de Dios. Pero a la final Balán se dejó llevar por muchas cosas. ¿Sí? Y Balán resultó así.
Balán aparece, en Balán se menciona en Números 31:8, si quiere tomar apúntele en su casa, y en Josué 13:22, donde se menciona que él fue muerto por los israelitas, ¿sí? Durante una batalla contra los madianitas. Y Balán también se le recuerda en el Nuevo Testamento, en el 2 de Pedro 2:15-16 y en Judas 1:11 y en Apocalipsis 2:14, y se le critica por su amor al dinero y por inducir a los israelitas a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Por eso Dios les salió al camino con el ángel de Dios, con la espada desenvainada, y le abrió los ojos para que fuera bien tembeleque, temblándole los piecitos así, que tenía que ir a hablar lo que Jehová dijera, porque sus ojos se podían desviar y desobedecer al Señor. Porque usted sabe que ¿por dónde entra la tentación? Por los ojos. ¿Y qué es lo que engaña el corazón y la mente? Los ojos. Así que por nada, ni por nadie, ni por ningún lugar desobedezcamos al Señor, porque ya somos nosotros ¿qué? Benditos. Y ya estamos bendecidos por nuestro Señor. Amén. Entonces, con este pasaje bíblico y con esta enseñanza, ¿qué podemos ver nosotros? Diga, la soberanía de Dios, ¿sí? Que Él muestra que nadie puede maldecir a lo que Dios ha bendecido. Dios ya nos bendijo, nadie nos puede maldecir. Ninguna maldición, ningún alma forjada. Antes, al contrario, el Señor nos dio esa promesa que nosotros condenaríamos toda lengua que se levante en juicio en contra de nosotros, aunque somos inocentes, ¿no? Y podemos ver también en esta enseñanza esa obediencia, ¿sí? Y la importancia de obedecer las instrucciones divinas, aun cuando haya presión. ¿Cuántas veces nos hemos sentido presionados externamente para desobedecer al Señor? Pero ni aún así nosotros optemos por eso. Aunque haya presión externa, siempre seamos obedientes a Dios. Diga, porque Él ya me bendijo. ¿Sí? La avaricia y la tentación es lo que es peligroso, ¿sí? La avaricia, la tentación es un peligro, ¿sí? Que nos puede desviar o puede desviar a una persona del camino correcto. ¿Usted sabe cuál es el camino correcto? El Evangelio de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la avaricia y la tentación es lo que puede desviar a una persona del camino correcto. Que Dios nos guarde y despojémonos y echemos fuera toda tentación y toda avaricia, que es lo que nos puede a nosotros hacer desviar de este camino correcto, el Evangelio de Cristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y somos un pueblo que ya bendecido por Dios. Ninguna maldición tocará tu vida ni tu casa mientras tú camines, mientras tú y yo estemos en el camino correcto. Amén. Usted puede darle un fuerte aplauso al Señor por eso. ¿Qué podemos ver nosotros también con este pasaje bíblico? La fidelidad divina de Dios. Este pasaje bíblico resalta esa fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel, porque Él es el que ¿cuánto nos hemos sentido amenazados? Dios nos protege de esas amenazas externas. Este pasaje bíblico también muestra esa fidelidad divina del Señor, pero también muestra que hay limitaciones humanas de todo aquel que quiera levantarse en contra de tu vida. Todo aquel que quiera levantarse en contra de nuestra vida, el Señor muestra que hay limitaciones que hay humanas. Por eso dice la Biblia que no temamos a aquel que pueda matar el cuerpo, sino más bien temamos a aquel que tiene el poder de echar el alma al infierno. Y usted sabe que es Jesús.
Entonces muestra también que hay esas limitaciones que humanas, que es inútil oponerse. El ser humano es inútil que se oponga al plan divino de Dios mediante mentiras, trucos humanos o maldiciones. El humano tiene límites. La humanidad malvada tiene límites. Mire, yo sé que usted conoce humanos, gente de carne y hueso como usted y yo, que le odia, que no le soporta, que le maldice, que le hace la guerra, que lo quiere ver, que quiere ver que su cuerpo le metan 10 metros bajo tierra ya. Pero déjeme decirle que nadie puede oponerse al plan divino que Dios tiene contigo, con tu casa y conmigo y mi casa. Ningún ser humano puede oponerse al plan divino de Dios, ni con maldiciones humanas, ni con trucos humanos. Nada ni nadie podrá detener al pueblo del Dios viviente. Amén. Seguimos firmes en Cristo Jesús porque somos bendecidos. No tengamos temor a opresiones externas. Amén. Amemos a Jesús con todas nuestras fuerzas. Él es el camino, la verdad y la vida. Que nada ni nadie nos saque de este camino bendito, el camino correcto, porque Él muestra su fidelidad divina, su soberanía, y muestra que aquel que tú ves con tus ojos, que te hace la guerra, es un simple humano mortal como nosotros. Pero tienen que limitaciones. Y aunque sean unos mortales como nosotros estamos en mejor lugar nos ha puesto el Señor, como su pueblo escogido, su pueblo bendito, porque Él ya nos bendijo. Pueblo especial, sus hijos, su iglesia. Y somos un pueblo que, diga, poderoso y bendecido por el Dios viviente. Denle un fuerte aplauso al Señor.